Muy buenos días, tardes o noches, chicos o chicas. Pues la idea de hoy es explicar el tema de la guía. Vamos a tratar de hablar de un poquito de lo que es la estequiometría. Entonces, pues básicamente la estequiometría es hacer cálculos matemáticos, ¿sí? Pero a partir de las ecuaciones químicas. Entonces, por ejemplo, nos dice que las 2 rebanadas de pan con un jamón, entonces es un sándwich perfecto. Por cada 2 rebanadas de pan necesito un jamón. Aquí solamente tengo 2 jamones, por lo tanto solo puedo hacer 2 sándwiches completos y me sobran 2 rebanadas de pan. Básicamente pues es eso de lo que se trata la estequiometría, hacer esos cálculos pero con los compuestos químicos. Ahora, ¿qué cálculos podemos hacer nosotros con la estequiometría? Podemos determinar quién es el reactivo límite, o sea, quién es el que me determina la cantidad de producto. La cantidad de producto también la podemos buscar. Podemos también mirar el rendimiento de la reacción, entonces eso lo podemos trabajar en porcentajes, y también podemos hallar hasta la pureza del compuesto. ¿Cómo se halla el reactivo límite? Pues básicamente lo que hacemos es que tenemos que tener una fórmula específica. O sea, en este caso miren acá arriba, ¿sí? Me dice que 2 tajadas de pan con una tajada de jamón y 2 tajadas de queso me van a dar digamos que el sándwich perfecto. ¿Cuántas rebanadas de pan tengo? Tengo 6. ¿Cuántas rebanadas de jamón tengo? Tengo 5. ¿Y cuántas de queso? Tengo 4. Entonces, ¿cuántos sándwiches en total voy a tener? Pues básicamente lo que yo debo hacer es mirar los que están como en menor cantidad, o sea, se tiene que hacer una relación entre los sándwiches como tal. Entonces básicamente, ¿qué es lo que haría yo? Pues yo lo que hago es dividir el número que tengo realmente por el número que me dice la fórmula, de tal manera que el número menor me va a indicar el reactivo límite. Entonces, por ejemplo, con los panes tengo 6 panes, ¿cierto? Y en la fórmula me dice que necesito 2, entonces 6 dividido 2 me da 3. Entonces este es, digamos que, el factor del pan. Si miro el del jamón, tengo 5 jamones y de acuerdo con la fórmula lo debo dividir en 1, entonces es 5. Por lo tanto, quien ahorita me está limitando es el pan, pero todavía me falta hacer el queso, entonces también lo puedo hacer. 4 que tengo de queso dividido 2 que me dice la fórmula, me dice que tengo 2. Entonces quiere decir que el reactivo límite en este caso vendría siendo el queso. El queso solamente me va a permitir hacer 2 sándwiches, que es lo que yo tengo acá con esa fórmula, o sea que tengan 2 rebanadas de pan, una de jamón y 2 de queso. Entonces solamente me va a permitir hacer 2 sándwiches y voy a tener unos reactivos en exceso que van a ser el pan y el jamón, y también puedo determinar pues cuánto en exceso tengo. ¿Listo? Entonces básicamente eso es lo que se hace con el reactivo límite. Entonces, ¿cómo se halla en una fórmula química? Pues como es costumbre yo siempre les tengo un paso a paso, espero pues sea bastante claro para ustedes. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer primero? Cuando me entregan una reacción química y me preguntan pues por una cantidad de producto o lo que sea, lo primero que yo siempre tengo que hacer es hallar el reactivo límite. Entonces, para hacer eso tengo unos pasos. Lo primero que vamos a hacer es verificar que la ecuación esté balanceada. Entonces aquí vamos a reutilizar lo que estábamos aprendiendo hace mucho ratico, lo de el balanceo de ecuaciones. Aquí usted puede usar el método que quiera, si quiere usar tanteo, si quiere usar algebraico, si quiere usar óxido-reducción, el que usted maneje mejor. ¿Listo? Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer con esta ecuación. Verificar que esté balanceada. Luego de que verifiquemos que esa ecuación está balanceada, debemos pasar todo a moles.
¿Listo? O sea, fíjese que aquí en el problema nos están dando gramos, o sea que yo que tengo que hacer, pasar todo esto a moles. Y así estaremos hablando en el mismo idioma, porque esos numeritos que nosotros ponemos acá en la ecuación son moles. ¿Listo? Cuando ya tengan los moles, entonces voy a dividir los moles de cada uno de los reactivos, o sea, los moles que obtenemos de aquí, los moles obtenidos, los tengo que dividir por los moles de la ecuación, y ahí sí ya puedo determinar quién es el reactivo límite. Entonces, para hacerlo vamos a tratar de hacerlo en una ecuación, para verificar que todo esté bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer entonces es, como les dije, verificar que la ecuación esté balanceada. Nosotros podemos usar el método que queramos. Aquí digamos que pues generalmente el más rápido es tanteo, entonces en este ejemplo yo voy a usar tanteo. Tenemos, recuerden que teníamos un orden, ¿no? Primero el metal, aquí no hay ningún metal, tenemos luego los no metales. Los metales tengo dos, tengo el nitrógeno y tengo el carbono, los no metales. Luego colocábamos oxígenos y finalmente hidrógenos, creo. Entonces aquí miren, aquí tengo 1 y aquí tengo 2. Recuerden que este número que está afuera multiplica el que está por dentro, entonces aquí tengo 2 nitrógenos. Entonces por ende aquí yo debo colocar un 2 para que me queden 2 nitrógenos en los reactivos también. Luego seguimos con el carbono, aquí tengo 1 y aquí tengo 1. O sea que ahí estaríamos hablando que los carbonos están balanceados, no hay ningún problema. Vendríamos a mirar ahora los oxígenos. Aquí tengo 2 oxígenos y aquí tengo 1 y 1 son 2. Entonces tengo 2 oxígenos también, lo cual me indicaría que está balanceado. Y solamente me faltarían los hidrógenos. Hidrógenos aquí tengo 3 por 2, 6. Y aquí tengo 2 por 2, 4 más 2. 6. Entonces aquí ya tendría la ecuación balanceada, solamente necesitábamos un 2 al principio. ¿Listo? Entonces ese es el primer paso, verificamos que la ecuación esté balanceada. Si no, la balanceamos. ¿Listo? Entonces ya con la ecuación balanceada, entonces ahora sí podemos proceder al siguiente paso. En el siguiente paso dice que halle el número de moles de cada uno de los reactivos usando la cantidad de gramos que dan en el enunciado o la pregunta. Entonces fíjese que en el enunciado nos dicen teníamos 680 gramos de amoníaco. Entonces recuerden que para hacer este cálculo nosotros debíamos hallar primero la masa molar del amoníaco. ¿Sí? Recuerden que colocábamos los átomos que teníamos, luego esos átomos teníamos que buscar la masa atómica, que lo hacíamos en la tabla periódica. Entonces, de acuerdo con la tabla, el nitrógeno pesa 14 gramos y el hidrógeno pesa 1 gramo. Luego de eso multiplicábamos esto por la cantidad de elementos, entonces eso lo mirábamos en la molécula. Aquí el nitrógeno solamente tiene 1, pero el hidrógeno tiene 3, y esos, pues hallábamos esos resultados. Entonces tendríamos que 14 gramos más 3 gramos nos dan la masa del amoníaco, que son 17 gramos. Entonces aquí ya sabíamos que 17 gramos de amoníaco equivalen a 1 mol de amoníaco. Listo, entonces ya con este factor de conversión y con este dato que me dan, ya puedo hacer o puedo hallar los moles. Entonces recuerda que empiezo por el dato que me dan en el problema, el dato que quiero conocer, que quiero convertir, que en este caso son 680 gramos de amoníaco, y lo multiplico por el factor. En este caso, 1 mol de amoníaco equivale a 17
gramos de amoníaco. Recuerde que abajo siempre vamos a colocar la unidad que queremos eliminar, en este caso gramos de amoníaco con gramos de amoníaco. Así entonces, al realizar esta división, tenemos que nos dan 40 moles, o sea que aquí tenemos 40 moles de amoníaco. Ya tenemos el primer dato, convertidos a moles tanto el amoníaco como el CO2. ¿Listo? Entonces ahora sí estamos hablando en el mismo idioma. Ya tenemos en moles los datos que nos dieron en el problema y tenemos en moles en la ecuación. Entonces ya con estos datos, ¿qué vamos a hacer? Lo que hacemos es prácticamente dividir esos moles que obtuvimos, ¿sí? Los vamos a dividir en los moles que hay en la ecuación, ¿sí? Básicamente pues esto es para hallar la relación molar entre ellos. Entonces digamos que este X va a ser los moles obtenidos, ¿sí? O sea los del problema, sobre los moles de la ecuación. Recuerde que esto siempre debe ser del mismo compuesto, ¿sí? Entonces por ejemplo aquí podríamos hablar de NH3. Entonces, ¿cuántos moles obtuvimos en el problema? ¿Cuántos moles nos dieron? De acuerdo con el problema nos dieron 40 moles. Entonces yo tengo aquí que 40 moles de amoníaco lo voy a dividir entre los moles que hay en la ecuación, o sea estos de aquí, ¿sí? Entonces aquí sería 2 moles de amoníaco. Como usted puede ver, estas dos unidades se cancelan, por eso es que hablamos de una relación molar, es un número que no tiene unidades. Entonces 40 dividido 2 pues me da 20. ¿Listo? Simplemente es una relación que vamos a revisar. Entonces si yo quiero hallar esa relación molar del CO2, ¿qué debo hacer? Lo mismo, los moles de CO2 obtenidos, ¿sí? Los que obtuvimos en el cálculo anterior, los voy a dividir en el número de moles de CO2 de la ecuación. Siempre hacemos eso. Entonces, de acuerdo con lo que hicimos, tuvimos 26 moles de CO2. Y en la ecuación tenemos solamente un mol. Entonces, de acuerdo con eso, tengo una relación de 26. Entonces, fíjense que ya aquí tengo las relaciones molares del NH3, que es 20, y del CO2, que es 26. Entonces, ya con ese cálculo nos queda la parte más sencilla. Nos queda la parte más sencilla. Esa parte es hallar el reactivo límite. Para ello nosotros lo que debemos hacer es comparar las dos relaciones molares, las dos que hallamos. Entonces acuérdense que el amoníaco nos dio 20 y el CO2 nos dio 26. Entonces lo que hacemos es compararla. ¿Quién es menor? ¿Sí? Entonces aquí vemos que 20 es más pequeño que 26, entonces decimos que 20 es menor que 26. Por lo tanto, el que tenga la relación menor será el reactivo límite. ¿Listo? Este va a ser el reactivo límite. Entonces en este caso es el amoníaco, va a ser el reactivo límite.
¿Esto para qué es importante? Pues para los próximos cálculos que veamos siempre debemos trabajar con el reactivo límite, porque es el que nos va a limitar la reacción, es el que delimita cuánto producto se va a hacer. Por eso es que es muy importante hallar el reactivo límite. Y en este caso pues el mayor se conoce como el reactivo en exceso. Entonces pues digamos que este no es tan importante, pero a veces preguntan quién es el reactivo en exceso y cuál es la cantidad de reactivo en exceso y demás. Pero entonces hoy solamente nos vamos a centrar en hallar reactivo límite. Aquí tengo otro ejemplo, pero en este ejemplo pues hay moles, entonces por eso quiero usarlo. Entonces recuerden, primer paso para resolver el ejercicio tenemos que balancear la ecuación. Entonces tenemos la ecuación S8 F2 SF6, ¿sí? Entonces pues aquí básicamente tenemos dos elementos que son la S y el F, y pues empezamos. Entonces fíjese que en este lado hay 8 azufres y en este lado solo hay uno, entonces coloco un 8 y ya me quedan 8 azufres a un lado y 8 azufres al otro. Ahora para el flúor tenemos que son 6 por 8, 48, tenemos 48 en total. Entonces a este lado solamente tenemos 2, entonces aquí debo colocar un 24 para que 24 por 2 nos dé 48 y ya nos queda balanceada esta ecuación. Entonces ya cumplimos con el paso 1. El paso 2 nos decía convertir a moles. Entonces si leemos el ejemplo, ¿sí? Nos dice si se emplean 1.6 moles, ojo, de azufre S8 con 3.5 moles de flúor, ojo, aquí ya no lo dieron en moles. Entonces ¿qué quiere decir? Que no tenemos que hacer el cálculo de moles, ya está, ya me dice que tengo 1,6 moles de S8 y que tengo 3,5 moles de F2. Entonces ya los tengo. Entonces pasamos al paso 3. En el paso 3 ¿qué hacemos? La relación molar. Entonces en esta relación molar recuerde que es dividir los moles que tenemos del problema en los moles de la ecuación. Entonces aquí fíjese que la relación molar para el S8 va a ser 1,6 moles que nos dieron del problema, y de acuerdo con la ecuación sería un solo mol de azufre, por lo tanto esta relación molar es de 1,6. Si hallo la relación molar para el flúor, entonces tengo que son 3,5 moles de flúor dividido en 24 moles, que es lo que me aparece en la ecuación. Mire, pues la ecuación balanceada. Entonces por lo tanto aquí tendría que son 0,15 aproximadamente moles, pues bueno, 0,15. Esto no son moles, perdón, sino es la relación molar del flúor. Entonces ya tengo los dos. Pues en este caso para mí ya es obvio quién es el menor, pero pues sin embargo pues debemos hacer el paso 4, que es la comparación.
tenemos 1,6 que es del azufre y lo vamos a comparar con 0,15 que es del flúor. ¿Quién es el menor? Obviamente el menor es el flúor, por lo tanto el flúor viene siendo el reactivo límite y el azufre el reactivo en exceso. Y el paso 5, que es la respuesta, ¿cierto? Entonces aquí podemos decir si reaccionen 1,6 moles de azufre con 3,5 moles de flúor, el reactivo límite es el flúor. ¿Listo? Y ya con eso terminamos este ejercicio y la explicación. Ahí tienen un ejemplo cuando les dan gramos y un ejemplo cuando les dan moles. ¿Listo? Siempre tengan en cuenta que hablamos es de moles y no de gramos. Entonces cuando les den en el ejercicio los moles, como en este caso, no tienen que hacer nada más. Espero con esto sea suficiente para que puedan realizar su taller y pues nos vemos en la asesoría a los que tengan dudas. Hasta luego, chicos y chicas.